Bienvenidos a este espacio de diálogos con los protagonistas. Es una iniciativa del Centro de Estudios Judiciales que pretende rescatar parte de la historia. En esta ocasión pretendemos rescatar la historia de la reforma procesal penal a 25 años de su implementación. Hay que recordar que la reforma procesal penal trajo cambios profundos en el modelo de enjuiciamiento criminal. En todo este tiempo hemos rescatado la figura de la víctima, hemos reforzado las garantías procesales, hemos incorporado el diseño de un ministerio público y hemos incorporado la oralidad en los juicios, de manera que eso permite un mayor control ciudadano. En esta ocasión estamos con el doctor Emilio Escobar Faela, protagonista importante en todo este proceso de reforma penal. Hace 15 años, desde el Centro de Estudios Judiciales, iniciamos un camino con el propósito de incidir en la calidad de la democracia, en el mejoramiento del sistema judicial, en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos. Es un compromiso muy importante que hemos asumido como profesionales, donde nuestros esfuerzos institucionales parten de una profunda preocupación por la calidad de la justicia en Paraguay, la cultura judicial, el acceso a la justicia y la tutela de los derechos. Los avances y logros generados a lo largo de estos 15 años nos impulsa a seguir trabajando colaborativamente con más fuerza. El Centro de Estudios Judiciales del Paraguay presenta la recopilación de una serie de recomendaciones que ha formulado a lo largo de estos 15 años. Infórmate más en www.ceg.org.py. Doctor Escobar Faela, gracias por estar con nosotros esta tarde. Para nosotros y en especial para mí en particular es muy importante rescatar la historia de la reforma procesal penal a 25 años de su implementación. Hay que recordar que ya hay toda una generación de abogados que no han conocido el sistema inquisitivo. Doctor Escobar, vos fuiste un protagonista sumamente importante desde tu cargo de fiscal general del Estado para iniciar toda esta ola de reformas que tuvimos en el año 99, 2000. ¿Podríamos rescatar y comentarnos cómo estaba la situación política, jurídica en ese momento en Paraguay? Bueno, buenas tardes. Y sí, yo creo que es muy importante rescatar un poco la memoria de nuestra historia institucional. Fundamentalmente tenemos que referirnos al golpe del 2 y 3 de febrero que marcó una inflexión en nuestro sistema político y, por supuesto, en el tema institucional. En aquella época todavía no era fiscal general del Estado, luego se me ofrece el cargo y se da en el mismo momento en que se empezaban a fraguar las ideas para la nueva constituyente. Y conocedores de lo que era hasta ese entonces el Ministerio Público, que tenía algunas características interesantes, como ser su propia autonomía, era una institución extrapoder, tenía la defensa de muchos derechos y garantías y el ejercicio de la acción penal, pero también representaba al Estado, que en la práctica se hacía como representante del Poder Ejecutivo, el presidente de la República, y eso le daba una dicotomía un poco perversa porque no sabía en qué andarivel estaba. Por lo demás, era víctima de un sistema inquisitivo en que supuestamente el juez era el director del proceso y el fiscal simplemente un convidado de piedra, totalmente en contrasentido con lo que fue el Ministerio Público desde sus raíces del movimiento libertario francés, donde se instala como un contralor del poder y el control de la legalidad. Entonces, en esa coyuntura,
vemos los vientos de cambio que soplaban y las grandes esperanzas, expectativas y utopías de tener un país más moderno y con un marco jurídico más eficiente, y participamos activamente en lo que fue la Convención Constituyente. Incluso ya teníamos el asesoramiento del doctor Wolfgang Schone, tenía una solvencia intelectual importante para los temas que nosotros queríamos abordar en la Constituyente, y podemos decir con mucha satisfacción que el perfil que la Constituyente le dio al Ministerio Público fue algo realmente extraordinario. Extraordinario no solo en nuestro país, sino en el concierto de las naciones latinoamericanas, porque ningún otro país tiene la claridad conceptual y los roles que debe asumir el Ministerio Público. Esa es la única constitución donde se habla claramente de que el Ministerio Público es representante de la sociedad, tiene la defensa de los derechos y garantías, y además de ello tiene el ejercicio de la acción penal. Y esto está muy claramente establecido y nos permitió, a partir de estos preceptos, empezar a diseñar lo que en la práctica tendría que representar el Ministerio Público. Y nos hemos anticipado inclusive a la legislación basado en el precepto constitucional que dicen que la vigencia de los derechos constitucionales no necesitan de una reglamentación legislativa. Sí, así es. Y en ese aspecto nosotros implementamos una figura nueva, muy innovativa, donde no solamente innovamos radicalmente en la parte de la investigación penal, pasando drásticamente de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, donde tuvimos que dejar de lado el sistema policíaco que hasta entonces nos regía, que todos los conflictos paraban en la policía y el parte policial servía de cabeza de proceso. Ahí te quiero detener un ratito, doctor, porque no quiero pasar lo que mencionaste. Me encantó esto que dijiste de fraguar las ideas. En esta hazaña de fraguar ideas, estamos hablando de 25 años atrás, ¿tuviste apoyo para llevar adelante estas ideas brillantes o tuviste alguna resistencia que después lograste vencer? No, el apoyo sí, fundamentalmente del exterior. Desde Hans Kurz, que era representante de Naciones Unidas, Leandro Despuy, después el doctor Pedro David, Schone, el doctor Alberto Binder y el doctor Alvarado Veloso y muchos otros juristas que nos insuflaron ideas modernas, contemporáneas, que regían ya en el mundo de ese momento. Entonces fue muy fácil la tarea porque teníamos ya el insumo de lo que queríamos y podíamos trazarnos el norte hacia donde queríamos ir. En lo otro, todo cambio que uno quiera plantear tiene una resistencia natural, más aún en el mundo jurídico, donde al abogado, a los jueces, les resulta más cómodo mantener el statu quo que tener que estudiar y experimentar un nuevo sistema. Si eso se puede llamar resistencia, eso era. Pero en la mayoría de los casos tenían un gran descreimiento de que un proceso de esta naturaleza pudiera funcionar. A tal punto que, si bien hemos invitado a juristas connotados y todo, hicieron un seguimiento, pero nadie estaba convencido de que esto iba a llegar a regir y menos a funcionar. Por eso yo creo que al hacer un balance de lo que se ha hecho, es un salto tremendo el que dio el Paraguay al implementar un sistema acusatorio, y de lo que yo me vanaglorio, no solamente de la gente que, como ustedes trabajaron conmigo y vieron la
amplia participación y discusión que ha habido en todos los temas, lo más importante es que la ciudadanía se ha empoderado y comprende el sistema y hoy no hay vuelta atrás. Sí. Ahora, doctor, vos siempre fuiste una figura política importante dentro del sistema judicial, desde tu cargo de presidente de la Asociación de Jueces, de tu cargo del fiscal general del Estado. ¿Cuál fue la preocupación principal que tuviste vos para diseñar estas utopías, como vos mismo lo mencionás? La libertad. Todo eso lo que hemos sufrido, el autoritarismo del gobierno anterior, podemos convenir de que la libertad es el bien más preciado del cual se nos privó. Y un sistema acusatorio garantista que permitía que no sea más la policía la que investigaba un delito, con toda la perversión que eso traía, y que fueran abogados, fiscales, los que tuvieran que tener participación en la investigación penal, le daba al ciudadano garantía de su seguridad. Fíjate vos que la policía solamente te puede detener cuando te encuentra en flagrancia y solo puede mantenerle a una persona detenida por 6 horas, cuando antes el tiempo era indefinido. Yo creo que ese es un valor supremo que nosotros hemos garantizado y hemos dado a la ciudadanía, y es un bien perenne. Me parece sumamente interesante que esta generación de jóvenes abogados puedan entender de que en ese entonces la libertad de las personas básicamente estaba en manos de la policía, ¿verdad? En ese sentido, creo que uno de los principales puntos de la reforma procesal es haber limitado el poder de la policía en este sentido, cuando que en el modelo inquisitivo la policía era el dueño de toda la investigación criminal en ese momento. Ahora, una pregunta, doctor, y eso creo que lo vamos a continuar en la segunda parte de la charla. Sí que quedó en el tintero, y si de alguna forma se lograron cumplir los delineamientos iniciales que nos trazamos cuando iniciamos todo este desafío. Eso lo vamos a conversar en la segunda parte de esta entrevista. El Centro de Estudios Judiciales del Paraguay presenta la recopilación de una serie de recomendaciones que ha formulado a lo largo de estos 15 años. Infórmate más en www.ceg.org.py. Hace 15 años, desde el Centro de Estudios Judiciales, iniciamos un camino con el propósito de incidir en la calidad de la democracia, en el mejoramiento del sistema judicial, en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos. Es un compromiso muy importante que hemos asumido como profesionales, donde nuestros esfuerzos institucionales parten de una profunda preocupación por la calidad de la justicia en Paraguay, la cultura judicial, el acceso a la justicia y la tutela de los derechos. Los avances y logros generados a lo largo de estos 15 años nos impulsa a seguir trabajando colaborativamente con más fuerza. Bueno, doctor Escobar, continuando esta interesante conversación contigo, recuerdo que cuando inicia el proceso de reforma procesal diseñamos algunos lineamientos básicos importantes. ¿Crees que cumplimos con todos esos lineamientos o dejamos algo en el tintero? Sí, yo creo que entre el anteproyecto de ley orgánica del Ministerio Público que hemos presentado al Parlamento y la ley que finalmente fue sancionada, hay una diferencia abismal. Yo digo que hay una mutilación de lo que fue la naturaleza del Ministerio Público que nosotros visualizábamos. Y en puntos para nosotros muy trascendentes.
que son la participación ciudadana, la relación con los otros poderes del Estado, la intervención del control de los órganos de control del Ministerio Público y una serie de cuestiones que tienen que ver precisamente con la naturaleza participativa del Ministerio Público. Por otro lado, también hay una crisis en que el Código Procesal establece la policía judicial, que desde luego conseguimos en una forma muy híbrida, digamos, que se consagra en la Constitución Nacional y sin embargo en la Ley Orgánica aparece como el Centro de Investigación Judicial. Y 2 años después de que se consagrara la Ley Orgánica, desaparece el Centro de Investigación Judicial por unas cuestiones de manejo gerenciales que no vienen al caso. Y creo que en esos aspectos hay mucho por hacer por delante, desde el recuperar la naturaleza propia del Ministerio Público, que está consagrada muy bien en la Constitución Nacional, y luego evidentemente hay cuestiones que se pueden mejorar, como la que estaba citando, y por otra parte hay que entender que con todo este tiempo que ha pasado, la tecnología sigue a una velocidad mucho más rápida de lo que se da en las instituciones jurídicas. Pero debemos entender, y sobre todo a la gente joven de hoy en día, que no puede haber una legislación estática. La legislación, como el derecho mismo, es sumamente dinámico y se puede ir cambiando día a día, siempre teniendo en cuenta los principios fundamentales de una república y de una democracia. Al respecto, también quisiera decir que ahora es cada vez más patente el choque que existe entre la democracia representativa y la democracia participativa. Y precisamente el Ministerio Público constituye un nexo fundamental como para acercar estos dos modelos que necesariamente tendrán que convivir institucionalmente, pero que sí rescata el poder ciudadano de participar en las grandes decisiones de las políticas sociales. Doctor Escobar, a 25 años de promulgación del Código Procesal Penal, Paraguay ha dado avances y retroceso. Si hay alguna suerte de recomendación o una mirada tuya como protagonista fundamental de todo este proceso, ¿cuáles serían esas recomendaciones, doctor? Yo creo que el mayor error que existe en el sistema penal es precisamente de que creemos que el sistema penal puede dar solución a los conflictos. Y eso es una mentira. El sistema penal no resuelve los conflictos. Y como acá no hay un sistema de política criminal, todos tienen sus fortines aparte. El Ministerio Público tiene su dirección, hay un viceministerio en el Ministerio de Justicia, hay otro viceministerio en el Pozo, pero no participan coordinadamente para formular una política criminal en base en un examen de la etiología de los delitos, que muchas veces nos llevan a reclamar una respuesta que tiene que ver con lo social y no precisamente con el sistema penal. Y yo creo que eso es un desafío que tenemos hoy, de que analizar en profundidad para establecer una política criminal. Las otras cuestiones devienen del análisis práctico de la aplicación del proceso penal, que necesariamente se puede ir encontrando rectificaciones para que el proceso cumpla con su finalidad eficiente. O sea, entonces vos decís que a 25 años de promulgación del Código Procesal Penal no hay retroceso. Yo creo que no. El proceso se consolida, avanzamos hacia la oralidad, seguimos fortaleciendo al Ministerio Público como el órgano encargado de la persecución y vamos dándole a los jueces solamente la facultad de juzgar. No hay retroceso. Eso tiene que ser. Desde luego que el proceso, como dice Alvarado Veloso, es el proceso. Nosotros tenemos que tener
a las partes confrontadas y con un juez imparcial. Y en todo este tiempo, doctor Escobar, ¿vos crees que logramos algún fortalecimiento institucional, además de las ideas que teníamos con relación al Ministerio Público? Absolutamente. Yo creo que hay un antes y un después del 92, desde la Constitución y lo que nosotros en particular hemos avanzado en el sistema judicial y sobre todo en el Ministerio Público. Yo creo que es un avance no solamente reconocido acá en nuestra sociedad, en nuestro medio, sino que internacionalmente tenemos como un modelo de lo que debe ser el Ministerio Público. Sí, me encanta eso, doctor. Es una cuestión muy personal, doctor, que te conozco hace bastante tiempo. ¿Crees que como líder social pusiste todo de tu parte o hay algo en el tintero que reflexionas y que decís, esto quiero hacer? Yo creo que cada uno hace en su tiempo lo que cree conveniente. Y yo creo que este desafío, precisamente por esa coyuntura que expliqué inicialmente, era la gran ilusión que teníamos de hacer las cosas y de hacer bien. Porque en esto no caben interpretaciones. La república es la república, y la democracia es la democracia, y la libertad y las garantías individuales es eso. No hay mucho que interpretar. Hay que darle el marco adecuado para que se fortalezcan estos conceptos, inclusive en la administración del Estado, donde también el Ministerio Público está llamado a fortalecer nuestras instituciones democráticas. Y también en eso estamos en deuda aún. Bueno, con este mensaje muy importante del doctor Escobar Faela, donde él rescata el valor de la institucionalidad, el valor de la república y el valor de la libertad, le agradecemos, doctor Escobar, su presencia en este espacio que pretende reconstruir la historia de esa generación de jóvenes que en ese momento pensábamos en un país mejor y creo que lo logramos. Con esto le deseamos a todos muy buenas tardes y le esperamos para el próximo episodio.